Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 59, la cual trata sobre las recomendaciones que ha hecho en el 2015 el Consejo Europeo de Resucitación. Más concretamente hablaremos sobre la RCP pediátrica, la secuencia pediátrica en el caso de que haya una parada cardiorrespiratoria en un niño o en un lactante. Veremos también la obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño, tanto si esto es completa como incompleta, y al igual que para adulto que para niño lactante no es lo mismo, y especificaremos en la clase con todo detalle cuáles son las diferencias entre uno y otro. También vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015 referente al rescate acuático y al ahogamiento, y también daremos unas anotaciones extras que considero importantes para tener un entendimiento completo de todas las recomendaciones que hace en el 2015 el Consejo Europeo de Resucitación. Dentro de la RCP pediátrica vamos a ver los siguientes asuntos. Veremos cómo hay que realizar esta, tanto en el caso de que los testigos o reanimadores no tengan formación. En esta ya adelanto, aunque la clase está explicado con mucho más detalle, que el operador telefónico va a dar las instrucciones a los reanimadores que no tienen formación y va a primar las ventilaciones, a diferencia que en los adultos. O sea que hay unas diferencias importantes en este aspecto en comparación con los adultos y el ámbito pediátrico. También vamos a ver cuando los reanimadores o testigos tienen formación, deberían hacer la RCP estándar de alta calidad, en la cual pues ya se especifican las recomendaciones del 2015 cómo deben de ser las compresiones torácicas más en detalle, cómo deben de ser esas respiraciones de rescate o ventilaciones de rescate y cuál van a ser la relación de compresiones torácicas y respiraciones de rescate. Dentro de la secuencia de actuación en caso de parada cardiorrespiratoria en un niño lactante, vamos a ver el siguiente esquema, ¿vale? Lo vamos a hacer de manera muy sencilla porque en la clase está explicado con todo detalle, pero para que os hagáis una idea de lo que se explica en la clase, ¿vale? El esquema es uno que es más sencillo, pero luego después se especifican muchos puntos en los cuales hay diferentes parámetros y diferentes situaciones que hay que tener en cuenta en cada uno de ellos. Hablaremos de la seguridad del reanimador y de la persona. Hablaremos de cómo ver si el estado es oportuno para empezar la RCP o no. Veremos qué parámetros se tienen en cuenta para, de una manera rápida, poder establecer un diagnóstico prematuro y poder realizar esto de manera eficiente. Veremos también qué pasa cuando la persona respira pero está inconsciente, se le pone en posición lateral de seguridad. Veremos que en los niños esta secuencia es diferente que en los adultos si empezamos con respiraciones de rescate. En la clase está explicado mucho más en detalle, pero básicamente es porque la frecuencia de situaciones en los niños o lactantes no suele ser de origen cardíaco, sino más suele ser un origen por asfixia, y por eso digamos que la secuencia en este caso varía significativamente en comparación con los adultos. Y luego pues ya veremos ahí cuál es la relación que hay que hacer, cuáles son, cómo hay que comprobar. Y luego una cosa importante, en este caso es muy diferente en adulto que en niño, cuándo llamar al 112. En caso de que estemos acompañados lo antes posible, otra persona llamará, pero en el caso en que estemos solos, en este caso hay que comenzar a hacer la RCP y después de un minuto realizar esa llamada. Es diferente que en los adultos. En la clase está explicado con mucho más detalle, simplemente quería haceros unas anotaciones sobre lo que se expone en la clase. Luego hablaremos también del DEA, ya que el DEA es válido para adultos y para niños y para lactantes, solo que tiene sus atenuadores y los parches y las descargas cambian, aunque en las recomendaciones del 2015 se dicen muchos asuntos referentes a este tema. Lo explicamos en detalle en la clase. Vamos a ver qué se dice en la clase sobre cuando hay una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Y en este caso vamos a tener en cuenta tanto en el adulto como en el ámbito pediátrico y vamos a ir matizando en función de dónde nos situemos en la clase. ¿Vale? Vamos a ver una introducción de lo que es una obstrucción de las vías aéreas por un cuerpo extraño. Vamos a catalogar esa obstrucción, en este caso en las recomendaciones del 2015 habla de obstrucción leve o grave o incompleta, o completa, perdón, que sería equivalente a incompleta y completa. Y luego veremos cómo se actúa cuando la persona está consciente y cuando la persona está inconsciente. La actuación es diferente, ¿vale? Cuando una persona está consciente, ¿qué se hace? Básicamente en la clase lo dicho,
se explica mucho más en detalle. Se anima a toser, se le dan 5 golpes en la espalda de una forma determinada y si no es eficaz haríamos las compresiones abdominales o la maniobra de Heimlich, con algunas excepciones como en lactantes y en embarazadas. En la clase lo explicamos con todo detalle. ¿Y qué pasa cuando la persona está inconsciente? Pues por supuesto no le vamos a animar a toser ni le vamos a dar golpes en la espalda, por lo tanto le pondremos una posición, cúbito supino, pedir ayuda, ya que la situación es similar a la de parada cardiorrespiratoria. En este caso podemos hacer una apertura de vías aéreas y un barrido digital. En el caso anterior, que la persona está consciente, no podríamos hacerlo. Y luego después, en función si es adulto o si es niño, realizaríamos compresiones torácicas, respiraciones de rescate, dependiendo de si es adulto o si es niño o lactante, con una relación compresiones torácicas, respiraciones determinadas y con una secuencia también diferente. Lo explicamos en la clase con todo detalle. ¿Qué dicen las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación referente al rescate acuático y ahogamiento? Básicamente nos da varias instrucciones al respecto, pero nos habla de una secuencia para soporte vital básico y otra secuencia para soporte vital avanzado. En el soporte vital básico, básicamente, aquí hay una secuencia en la cual no vamos a entrar en detalle, pero hay una variación que si fuera una parada cardiorrespiratoria, ¿vale? Ya que se tienen en cuenta el problema principal, que es la asfixia, ¿vale? Entonces en la clase explicamos con todo detalle cada uno de estos pasos y cada una de estas anotaciones que se hacen referente a este asunto en el soporte vital básico, es decir, una persona que no tiene conocimientos ni formación en el medio acuático. ¿Qué pasa con los que tienen formación en el medio acuático? Que entonces estudiaremos el soporte vital avanzado. En ese caso está pensado principalmente para los socorristas que están al corriente de que pueda suceder alguna incidencia, pues tienen que hacer todos estos pasos. El primero, asegurarse a sí mismo. Después, tener claros los riesgos que pueda haber, si estamos en mar, una contracorriente, etc. Después, ir provistos de un material de flotación para poder extraer a la víctima. Y luego después sacar a la víctima y empezar RCP, como se explica en el tema, ¿vale? Todo esto en la clase, como ya he dicho, mucho más en detalle. Simplemente ahora es una introducción a lo que sucede en la clase. Para terminar con el tema de las recomendaciones del 2015, en esta clase vamos a ver unas anotaciones que para mí me parecen bastante importantes y bastante interesantes. ¿Qué anotaciones van a ser estas? Vamos a ver qué pasa con el tema de enfermedades infecciosas. ¿Qué dice las recomendaciones del 2015 referente a realizar el boca a boca, por ejemplo, en una persona que puede ser o sabemos que tienen enfermedades infecciosas? ¿Estamos en la obligación o no estamos en la obligación? Esto vamos a ver lo que dicen las recomendaciones del 2015. Vamos a ver qué dicen las recomendaciones del 2015 referente a la donación de órganos, ¿vale? Sabemos que a partir de 10 minutos hay una muerte cerebral y actuamos de otra manera, hay un protocolo, lo explicamos correctamente en la clase, ¿vale? Decimos lo que dicen las recomendaciones del 2015 y también cómo es en la realidad este tipo de situaciones, ¿vale? Cuando se prevé una donación de órganos. Vamos a hablar de las respiraciones de rescate, ¿vale? Que hay una eficiencia cuando nosotros realizamos un aporte de oxígeno. Vamos a ver qué dicen las recomendaciones referente a esto. El uso de adrenalina, tanto en un shock anafiláctico, ¿vale? Una alergia muy grande que puede provocar una inflamación de los órganos de las vías respiratorias y por lo tanto una asfixia, o el uso de adrenalina también en la parada cardíaca, ¿vale? Esto hace referencia sobre todo en el soporte vital avanzado, pero vamos a dar unas indicaciones de qué es lo que se dice en estas recomendaciones del 2015. Vale, vamos a ver qué dicen las recomendaciones referente a una herida torácica abierta. Vamos a ver también qué dicen referente a las hemorragias, al control de sangrado y al uso del torniquete, ¿vale? Que siempre tenemos ahí, sabemos qué se hace, pero sabemos que es un asunto bastante delicado y por lo tanto en las recomendaciones del 2015 se dan unas anotaciones que creo que son importantes tener. El enfriamiento de quemaduras, ¿qué dicen las recomendaciones del 2015? El collarín, ¿qué dice las recomendaciones del 2015? Es diferente tener claro qué hacemos qué tienen previsto los protocolos de los servicios de bomberos y qué dicen las recomendaciones del 2015 para que cada uno con esas dos opiniones tenga una idea de lo que se debe de contestar en cada situación dependiendo de qué pregunta y de cómo vaya enfocada la pregunta referente a este tema, porque las recomendaciones del 2015 dicen algo al respecto del uso del collarín
¿vale? Que no está debidamente, no es eficiente para realizar el masaje cardiorrespiratorio. Lo explicamos en detalle en la clase. Y también hablaremos sobre el tema de fracturas, lo que dicen las recomendaciones del 2015. A continuación vamos a ver un breve fragmento de la clase, el cual trata sobre lo que dicen las recomendaciones del 2015 del Consejo Europeo de Resucitación sobre rescate acuático para el soporte vital básico. Vamos a ver lo que dice el soporte vital básico referente al rescate acuático y al ahogamiento, ¿vale? Aquí entendemos cualquier persona que no tenga conocimientos de rescate en aguas y por lo tanto tiene una secuencia diferente al rescatador que es especialista en este medio, ¿vale? Aquí en la secuencia esta ya vamos a adelantar que que se le da mayor importancia al tema de las respiraciones. ¿Por qué? Porque en este caso el fallo es evidente de que ha habido una hipoxia. Recordamos que hipoxia es cuando baja el tanto por ciento de oxígeno en sangre. Hipoxemia es cuando las células no reciben ese oxígeno y por lo tanto hay una muerte celular. Pero bueno, en este caso hipoxia se refiere a que a que el oxígeno no llega a la sangre y por lo tanto no puede llegar a las células, ¿vale? Entonces, el objetivo principal en este caso, ¿vale?, tanto para adultos como para niños, va a ser el introducir oxígeno dentro del cuerpo de la víctima que ha sufrido un ahogamiento y como consecuencia una parada cardiorrespiratoria. ¿Vale? Vamos a ver cuál es la secuencia, ¿vale? La primera sería no responde y no respira con normalidad, ¿vale? Al igual que en todas, no esperamos mucho tiempo a empezar a comenzar. En este caso el siguiente paso, si vemos que no respira con normalidad, y ya explicamos lo que era respirar con normalidad, o por supuesto no respira, no comprobamos el pulso, ¿vale? Directamente, primero llamaríamos para pedir ayuda. Si conseguimos que alguien llame al 112 mejor, para comenzar lo antes posible con la actuación, que vamos a ver en este caso cómo empieza. Pero si no conseguimos a nadie a nuestro alrededor, ¿vale? Veíamos que con los niños había que comenzar la secuencia, ¿vale? En el caso de los niños ya lo explicamos, eran respiraciones de rescate, pero en este caso, ¿vale?, hay que llamar a los servicios de emergencias, ¿vale? Aquí se prevé a que la persona se encuentra en un terreno, en un medio acuático, en el cual tenemos que realizar un rescate. Bien se puede encontrar ya en estado de pánico, o en estado de semi-inconsciencia, o en estado de inconsciencia. Y por lo tanto se recomienda siempre en este aspecto, antes de acudir a rescatar o antes de tratar de ayudar, luego veremos cómo se ayuda en estos casos, ¿vale?, que hay que tener mucho cuidado. En este caso, si no, nadie puede llamar por nosotros en ese preciso momento en el cual hay una dificultad respiratoria o un ahogamiento, lo primero es llamar al 112 para que vengan el soporte vital avanzado, para que vengan los profesionales en el sector, ¿vale? Vale, hemos llamado, tardan un poco en venir, por lo tanto empezamos con la secuencia que el reanimador debe de hacer. En este caso, como ya hemos dicho que hay que tratar de aliviar esa hipoxia que se está produciendo, vamos a comenzar, bueno, siempre comenzamos por la apertura de las vías aéreas, ¿vale? Y después, aquí es donde está, digamos, el factor importante, administramos 5 respiraciones o ventilaciones de rescate, a ser posible, si lo tenemos, por supuesto, con aporte de oxígeno, ¿vale? La hipoxia, en este caso, es lo primero que tenemos que aliviar y, por lo tanto, el primer factor que nosotros vamos a actuar es en el tema de introducir el oxígeno dentro de la víctima. Por eso, una vez que hemos realizado la apertura de las vías aéreas, ¿vale?, con hiperextensión de la cabeza, la maniobra frente-mentón, o la subluxación si se corresponde, porque prevemos que tiene una posible lesión en las cervicales, después de haber realizado esa apertura, entonces comenzaríamos con las ventilaciones de rescate, por supuesto en el caso en que no respire con normalidad o no respire. ¿Vale? Una vez que hayamos hecho 5 insuflaciones, debemos de comprobar si hay signos de vida. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Oír, ver y sentir, ¿vale? Acercamos nuestra oreja, como ya hemos visto, a la boca-nariz de la víctima y observamos el pecho de la víctima, si asciende o desciende, si se produce algún efecto de lo que nosotros hemos hecho. Si se produce algún efecto, entonces, y la persona está inconsciente, pues le pondríamos en posición lateral de seguridad. Si se produce algún efecto y la persona empieza a estar consciente,
pues le animaríamos a toser, ¿vale? Le animaríamos a toser y trataríamos de incorporarlo y de animarlo y de tratar con un apoyo psicológico importante. Si no responde, si no tiene respiración, ¿vale? Comenzaríamos con la secuencia, en este caso 30, 2 si es un adulto, serían 15, 2 si es un niño. En este caso, las recomendaciones del 2015 no especifican diferencias entre adultos y niños lactantes, pero en este caso yo considero que sí, que seguramente la secuencia sería diferente en caso de niños y lactantes. De todas maneras, como somos un equipo, si alguien ve en las recomendaciones del 2015 que en este caso especifique algo al respecto de los niños y de los lactantes, pues que lo comunique. En un principio no lo especifica, pero yo lo sobreentiendo como que si es un niño lactante, en este caso la secuencia sería 15-2, por lo que ha explicado antes las recomendaciones del 2015. Y como norma general, en adulto sería 30 compresiones torácicas, 2 respiraciones de rescate. ¿Vale? Si la persona no resucita, pues nosotros, cuando hayamos gritado pidiendo ayuda o cuando habramos llamado al 112, nos habrá indicado que vayamos a buscar un DEA, dónde podemos buscarlo, nos ayudará en la búsqueda del DEA, como ya hemos visto anteriormente, y actuaremos con el DEA al igual que si tuviéramos una parada cardiorrespiratoria por otro motivo, ¿vale? Con la secuencia que vimos anteriormente. ¿Vale? Por lo tanto, la diferencia ¿dónde está? En que en adultos, aquí sí que se consideran que hay que dar lo primero 5 respiraciones de rescate por el tema principal, que es aliviar la hipoxia que se ha producido en un ahogado.